Bueno, muy bien, vamos. Les pedimos que vayan tomando sus lugares para ir iniciando. Que bueno, también hay personas en línea que están esperando aquí la conferencia de la profesora Carolina. Bueno, recuerden que esta es la conferencia de cierre de nuestro congreso, de nuestro gran evento que hemos tenido estos 2 días. Ha sido pues jornadas bastante intensas, muy interesantes por todos los temas que se han abordado y pues muy importante que cerremos con esta conferencia magistral por parte de la doctora Carolina Rosas. Yo les contaré un poco de su semblanza, que es un largo currículum, pero en síntesis, bueno, ella es doctora en estudios de población por el Colegio de México. De hecho, estudió aquí tanto la maestría en demografía y también el doctorado en estudios de población por el Colmex, y licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires. Fue becada por la institución, la fundación, el fondo, perdón, Sasakawa, y su tesis fue premiada y publicada en el marco del premio Gustavo Cabrera Acevedo en México. Realizó también capacitaciones en programas liderados por la Universidad Estatal de Michigan. Actualmente es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET, y también en particular su adscripción al Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de grado de la Universidad Nacional de La Matanza, y codirectora junto con Sandra Gil del Grupo de Estudios sobre Migraciones, Políticas y Resistencias, el MIPRES, en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Integra la Red de Investigación Argentina sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas y el GT, el Grupo de Trabajo de Migraciones y Fronteras Sur-Sur de Claxo. Entonces, bueno, ella es coeditora de varias publicaciones y entre sus líneas de investigación están pues el estudio de procesos migratorios, pero desde un enfoque interseccional y de derechos humanos, que es precisamente de lo que nos va a hablar el día de hoy. Bueno, le damos una gran bienvenida a la profesora Carolina. Les pido un fuerte aplauso para ella. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá a esta hora, después de 2 días intensos. Y de nuevo, reiterar mi agradecimiento a la universidad, a la facultad, por supuesto a la MEI, en especial a Adriana Ortega, y al doctor Rafael Velázquez, y por supuesto a la red de acciones locales en materia migratoria. Bueno, como les comentamos ayer, ay sí, perdón, vos avísame porque yo me muevo mucho cuando siento que estoy dando clases y cuando doy clases camino y todo, entonces me voy del micrófono. Bueno, como dijo recién Adriana, yo viví acá 6 años, hice mis estudios acá y me formé en estudios migratorios y de género en México. Cuando me vine para aquí en el año 97, prácticamente en Argentina no se hablaba de género. Entonces, en ese sentido le debo mi formación claramente a México. Y precisamente recién hablaba Adriana de mi tesis que hice el doctorado aquí. Mi tesis de doctorado se tituló Varones al son de la migración, migración internacional y masculinidades de Veracruz a Chicago. Después voy a retomar esto de los varones y de por qué pensar también las experiencias migratorias de los varones desde la perspectiva de género, ¿no? Por eso estoy señalando ahora el título de mi tesis. Bueno, en esta ocasión, a mí lo que me interesa, sí, siguiente diapositiva. A mí lo que me interesa es revisitar el papel que han tenido los estudios en los estudios migratorios y fronterizos, el papel que ha tenido el enfoque de género o la perspectiva de género, ¿sí? Y también voy a intentar destacar los aportes que este enfoque y esta perspectiva vienen brindando desde los años 70, especialmente desde los años 80, porque me interesa también pensar, o que pensemos juntos, juntas, juntes, ¿qué más pueden seguir aportando estos estudios de género para entender los procesos internacionales y fronterizos actuales? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en este momento es importante volver sobre este punto? ¿Por qué es importante recordarnos
la importancia de la perspectiva de género. Bueno, porque en algunos países, en algunos contextos como Argentina, por ejemplo, estamos viviendo momentos de un ataque importante al feminismo, a los estudios de género, a los distintos colectivos y las distintas identificaciones sexogenéricas, y por lo tanto también hay un embate contra los estudios de género. Por eso este punto es importante. Yo no voy a estar hablando hoy de migración, voy a estar hablando de los estudios sobre migración, ¿sí? Entonces ahí es bueno recordar esa diferenciación. Entonces, en ese marco de discursos y de políticas antiinmigrantes, antifeministas, anticientíficos, creo que es importante volver a revisitar estos aportes de los estudios de género. Y acá quiero citar algo que dijo, seguramente la conocen, a Judith Butler, muchos y muchas de ustedes, ¿sí? Filósofa, ensayista, científica, considerada en este momento la teórica más leída e influyente en el mundo, teórica en estudios de género. Ella, en un libro que se titula Sin miedo, formas de resistencia a la violencia de hoy, un libro que recomiendo mucho porque no solo habla de género, habla de distintas formas de resistencia, incluso la resistencia migrante, ¿no? Bueno, ¿cómo resistir sin miedo en este momento? En ese libro ella dice, y cito textual, los esfuerzos por vetar ciertas formas de conocimiento surgen del deseo dogmático de controlar los límites de lo que es posible. El ataque contemporáneo contra los estudios de género es un ejemplo ilustrativo. No es casual, es una campaña bien organizada, dice Butler. Ahí ustedes pueden ver en esa foto, que es de 2017, Butler fue a dar una conferencia a Brasil, en ese momento el Brasil de Bolsonaro, y fue recibida por sectores conservadores de una manera tremendamente agresiva, ¿no? Y en ese sentido quiero aclarar algo, estas posiciones contrarias al género o a los estudios de género, bueno, no tienen mucho de novedosas en realidad, ¿sí? Son reacciones que se vienen gestando desde hace décadas, incluso dentro del mismo feminismo, de los feminismos conservadores, y sobre todo se trata de reacciones que comenzaron a conformarse luego de los acuerdos que se lograron en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing en 1995, ¿no? Ahí empezaron a gestarse esta reacción. Lo novedoso quizás es que en los últimos años ese combate contra los estudios de género se ha vuelto mucho más visible, más dramático, más directo, ¿sí? Y está más instalado en la esfera pública. Lo vemos en las redes sociales cada vez que ustedes seguramente abren el celular, lo ven en los periódicos, en la televisión, entonces se nos vuelve más cercano, eso es lo que quiero decir. Bueno, y esto que les estoy presentando, que en realidad es una plática, ¿sí? Me da pena decir conferencia magistral, porque es un trabajo en progreso. Yo hace un tiempo leí un trabajo de una investigadora, Nancy Reilly, de la Universidad de Maine. Como yo vengo del campo demográfico, bueno, ella es demógrafa, especialista en estudios de población, y luego leí a unas colegas brasileñas, Andrea Branco Simao y sus colegas de la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil, hicieron un trabajo muy interesante, muy similar. ¿Qué hicieron? Se pusieron a revisar desde los años 90 hasta ahora, ¿sí?, distintas publicaciones del campo de los estudios de población y distintas conferencias del campo de los estudios de población, y generaron estadísticas. Fueron viendo cada año cuántas publicaciones y cuántas ponencias recuperaban una perspectiva o un enfoque de género. Y lo que encontraron a mí me llamó mucho la atención y me inspiró para hacerme esa pregunta que titula mi presentación hoy. En el caso de Nancy Reilly lo que encuentra es que luego de un boom de los estudios con perspectiva de género en Estados Unidos en el cambio de siglo, o sea, a fines de los años 90 y principios de la década del actual siglo, de la primera década de los años 2000, ahí hay un boom de los estudios de género,
¿sí? En los congresos, en las publicaciones. Y a partir de ahí empieza a bajar. ¿Sí? Los estudios, nuestros estudios, empiezan a perder, ¿sí? El enfoque de género empieza a perder visibilidad en esas publicaciones, en esas ponencias. En el caso de las colegas de Brasil encuentra lo mismo, solo que un poco más tardía, ¿no? Ellas encuentran que el boom de los estudios con perspectiva de género se da alrededor de 2010 y de ahí para acá empiezan a bajar. Entonces, como hipótesis, aunque todavía yo debo tomarme el trabajo de buscar, seleccionar algunas revistas de los estudios migratorios y empezar a analizar cómo ha sido, ¿sí?, esa evolución de los estudios de género, de los estudios migratorios con perspectiva de género, bueno, la hipótesis es que seguramente también ha ocurrido lo mismo en nuestro campo, ¿no? Que cada vez recuperamos menos a esa perspectiva. Y bueno, también me estoy apoyando en el contexto que les voy a comentar ahora, ¿no? Bueno, y otro punto que me parecía súper importante para tratar este tema hoy es que precisamente Adriana nos comentó cuando veníamos que iba a haber acá muchas y muchos jóvenes. Yo no sé cuántas y cuántos o cuántos de ustedes conocen algo del género, conocen algo de la perspectiva de género y de la importancia que puede tener para sus propios análisis, ¿no? Entonces, me bastaba con retomar un poquito este tema y generarles quizás algún interés o alguna pregunta que se puedan llevar para sus propios campos. Gracias, Adriana. Bien, antes de seguir, algunas aclaraciones fundamentales. Cuando hablo de género, por supuesto, no lo pensamos como algo natural, dado, esencial, ¿sí? El género claramente es una construcción sociocultural, política, histórica. Ustedes ahí van a ir algunas de las autoras y autores que yo estoy retomando. Después, si hay interés por la bibliografía, en el pasillo nos charlamos y se las voy comentando, ¿sí? Pero entonces decía, el género es una construcción sociocultural, política, histórica, y como tal es constitutivo de todo aquello cuanto ustedes puedan pensar, ¿sí? Representaciones, prácticas, discursos, normativas, todo, absolutamente todo. Es constitutivo, por supuesto, de los ámbitos económicos, de la política, y entiendo que, por supuesto, de las relaciones internacionales, de la administración pública, y como tal produce diferenciaciones, produce jerarquías, ¿sí? Exclusiones, va a decir Butler. ¿Y qué significa o qué implica trabajar con la perspectiva de género en nuestras investigaciones? Bueno, implica usarla como herramienta teórica para desnaturalizar aquello que damos por sentado, aquello que no cuestionamos, bueno, precisamente para desnaturalizarlo e interrogarlo en términos de estas jerarquías de género. Aunque, por supuesto, de acuerdo a otro tipo de jerarquías, de clase, etarias, es decir, de manera interseccional. Por eso también decimos que el género es relacional, que condiciona a todas las personas y no solo a las mujeres, ¿sí? Todos, todas, todes estamos condicionadas por el género. Y con esto no quiero igualar sufrimientos de ninguna manera ni privilegios, ¿sí? Porque el género nos condiciona de manera diferente. Sin embargo, lo que sí quiero enfatizar es que tenemos que reconocer el carácter estructural del patriarcado, ¿no? Como un sistema que nos atraviesa a todos, a todas, a todes, ¿no? Y en ese sentido es que necesitamos incorporarlo de esa manera. Y este me parece un punto clave para nuestro campo. Piensen en todo lo que han escuchado en esta conferencia sobre las consecuencias que tiene, por ejemplo, la deportación, la expulsión, que es algo que voy a tratar al final. Bueno, las consecuencias de la deportación no son similares, ni los modos en que se llevan a cabo para aquellas personas identificadas como varones o para aquellas personas identificadas por las mujeres, como mujeres por las autoridades de turno, ¿sí? No son iguales. Entonces, ya empezando desde ahí podemos entender que, me parece un buen ejemplo para entender esas diferenciaciones y esas jerarquías y la importancia del enfoque de género para entender
esto que está ocurriendo en toda su complejidad. Bueno, ¿a qué me refiero con nuevos escenarios políticos o nuevas batallas contra el género? Y acá una aclaración, yo no soy especialista en derechas ni en ultraderechas, no soy especialista para nada, pero soy como ustedes una persona que lee, que se mantiene informada, que lee el periódico, distintos periódicos de distintos países. Simplemente lo que voy viendo es una acumulación de narrativas contra el feminismo, contra el transfeminismo, contra el género y contra quienes investigamos estos temas. Y como decía al principio, no hablo de un solo país. Hablo de Estados Unidos, El Salvador, Brasil, Argentina, España, Italia, Inglaterra, Hungría, Polonia, Alemania, y la lista sigue, ¿no? Como dice Butler, no son coincidencias, es una especie de manual compartido por estos sectores a nivel global. Todo esto ocurre en el marco de un ataque general a las ciencias sociales. Yo entiendo que están viviendo algo así, ¿no? En ese sentido hay mucho de personal en esto que les estoy contando y mucho de lo que está ocurriendo en este momento en mi país, en Argentina. Bueno, todo esto ocurre entonces en el marco de un ataque generalizado a las ciencias sociales. Ahí pueden ver un cartel de un evento que se está llevando a cabo hoy mismo en la Universidad de Buenos Aires, entre la Universidad de Buenos Aires y CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se titula precisamente Democracias y Ciencias Sociales bajo ataque. A ver, con la excusa de que las ciencias sociales no son eficientes en términos económicos o que no tienen una utilidad práctica o que están ideologizadas, bueno, o que no tienen un retorno económico tangible, lo que se va imponiendo es una lógica mercantilista de la ciencia y en ese sentido la ciencia crítica, la ciencia que cuestiona como lo hacen las ciencias sociales, pasa para estos sectores a ser un lujo prescindible. Bueno, ese es el escenario en el que muchos y muchas hoy nos toca pensar, investigar y enseñar en nuestras universidades y en nuestros sistemas científicos. ¿Cuáles son algunas de las lógicas comunes que yo voy encontrando en estos distintos países y que proponen estos sectores, ¿no? Lógicas comunes de ataque a los estudios de género? En primer lugar, recortes al financiamiento, que parece ser la más obvia. En segundo lugar, reformas a los criterios y a las currículas, ¿no? Hay un mayor control curricular de todo lo que se va trabajando en las distintas carreras. Y finalmente, ataques retóricos y un gran desprestigio público hacia las ciencias sociales que nos dedicamos a los estudios de género. Bueno, por supuesto, en el primer punto queda claro, ¿no? Cuál es el ataque, es un recorte de dinero, que por supuesto lo que recorta es la posibilidad de producir sobre ciertos temas. Tenemos acá el caso de Polonia, que en 2019 recortó fondos a todos los estudios de género y a centros de derechos humanos. Brasil también en tiempos de Bolsonaro desmontó instituciones y quitó recursos a programas y proyectos sobre igualdad de género, y por supuesto en Estados Unidos también, dependiendo de los estados, ¿sí?, del color político de los estados y especialmente durante las gestiones de Trump, también se eliminaron apoyos a programas que promovían la igualdad de género. Bueno, en el caso de reforma y control curricular, muchas veces los programas siguen manteniendo el mismo nombre, pero lo que ocurre a su interior es que van borrando ciertos contenidos, ciertas palabritas, ciertos conceptos y se van cambiando por otros, ¿no? Entonces, todo lo que suena a género, a igualdad de género, se cambian o se modifican y se van instalando en su lugar ciertas narrativas asociadas con valores familiares tradicionales, o lo que estos sectores denominan valores familiares tradicionales. Hungría en 2021 directamente cambió gran parte de sus currículas alegando que los estudios de género promocionaban la homosexualidad. El Salvador, con Bukele, hace poco, no recuerdo exactamente el año, eliminó directamente la perspectiva de género de la educación pública en todo el país,
tachándola de una ideología citotextual antinatural, antidios y antifamilia. Bueno, los ataques retóricos, por último, y el desprestigio público, quizás es el más visible, es el que ustedes pueden ver en sus celulares, el que pueden ver cotidianamente, ¿no? Primero, una de las cosas que se busca es rebajar el carácter científico de nuestros estudios, al considerar que no son estudios científicos, sino una simple ideología, ¿no? Se habla mucho ahora de la ideología de género, como si, en este caso, no siguiéramos las mismas reglas del método científico que utiliza cualquier temática social para producir conocimiento. Segundo, otra cuestión que seguramente ustedes han escuchado, bueno, se propaga la idea de que hablar de género es adoctrinar, ¿no? Lo cual llevaría, entre otras cosas, a destruir familias, a corromper menores. Y tercero, se nos acusa en muchos casos de estar alineadas con una conspiración globalista y extranjerizante, llevadas adelante principalmente por organismos de Naciones Unidas, ¿no? Nos presentan como una amenaza extranjera impulsada por este globalismo, así lo ha llamado Vox en España y Orbán en Hungría. Bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, la opinión que tiene nuestro presidente en Argentina, ¿no? Él habló este año en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Milei, y en esa ocasión dijo: feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. El virus mental de la ideología woke, esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Entonces tenemos feminismo, diversidad, migración, entra en migración también, ideología de género, ¿no? Todo forma parte para estos sectores de ese cáncer que hay que extirpar. Bueno, y bueno, claro, estas narrativas se difunden a una velocidad enorme, ¿no? Se amplifican y también son impulsadas por periodistas, influencers, trolls, etc. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias y objetivos de estos recortes, reformas curriculares, los insultos a los estudios de género? Bueno, ahí el objetivo es muy concreto, es muy específico, ¿no? Es generar hostilidad, es acallar voces críticas, es disciplinar el campo. Y uno de los efectos que, bueno, en lo personal me parece más dañino es la cuestión de la autocensura, ¿sí? Académicos, académicas que deciden dejar ciertos temas, evitar palabras, términos que incomodan, jóvenes investigadoras, investigadores que de pronto para no perder una beca o por el temor a no ingresar a algún programa, en vez de escribir la palabra género, dicen mujeres o mujeres y varones, ¿no? Vamos bajando el tono de discusión, ¿no? Es como que vamos perdiendo terreno, porque lo que va apareciendo cada vez más es temor, por supuesto. Ahí ustedes pueden ver un ejemplo que sigo trayendo de Argentina. Ese es el profesor Jorge Hefner, es un investigador del CONICET. El CONICET es una institución como lo era el CONACYT aquí, es una mezcla entre CONACYT y SNI, para que se den una idea, ¿sí? Y es quien paga nuestros salarios, el que paga las becas de los estudiantes que hacen doctorados y postdoctorados. Y en ese momento, antes, el año pasado, un integrante del directorio del CONICET había denunciado persecución ideológica, ¿no? Denunció que en la selección de los temas y de las becas que se estaban otorgando había persecución ideológica, que había ciertos temas que no se querían apoyar económicamente. Y este profesor en una entrevista dice, si se sigue esta línea, o sea, la línea de perseguir ideológicamente, ya no estaremos ante una evaluación científica rigurosa, sino que será la línea que al gobierno le resulte compatible con su pensamiento.
Si los proyectos no se condicen con la agenda del gobierno, no salen. Eso es discriminación. Por ejemplo, aquellos investigadores de temáticas de género y cambio climático que no forman parte de la agenda del gobierno no se subvencionarán, decía este profesor muy preocupado. Entonces, esta persecución, esta autocensura y el miedo que genera todo esto son el corazón de la estrategia, ¿no? Es lo que dije antes. Lo que se quiere limitar, retomando las palabras de Butler, es lo que podemos imaginar. Los límites de lo pensable. Nos quieren limitar eso que podemos pensar, que podemos concebir y que queremos comunicar, ¿no? La estrategia me parece, y nos parece, porque por supuesto no soy la única que opina esto, sino que yo estoy retomando también a otras autoras y autores. ¿Y por qué? Bueno, porque claramente nuestras disciplinas, las ciencias sociales, hacen muchas cosas que molestan, ¿no? Nombramos el sexismo, nombramos el racismo, nombramos la xenofobia, la homofobia, cuestionamos ciertas jerarquías y bueno, por esa potencia cuestionadora y transformadora es que están buscando silenciar cada vez más. En el caso de Argentina y de otros países, bueno, la comunidad, si me estoy pasando de tiempo, haceme una señal, porque es muy sigo. Me tengo que acercar más. Bueno, en el caso de Argentina y de otros países, la comunidad científica no se ha mantenido al margen, ¿no? Por supuesto, estamos activos, a través de movilizaciones y protestas públicas, de la acción gremial, de pronunciamientos colectivos, alianzas institucionales con instituciones internacionales, y por supuesto haciendo defensas en el plano simbólico. Sin embargo, tenemos muchas limitaciones de tiempo y de dinero, ¿sí? Porque no solo estamos trabajando con las demandas del sector científico, estamos acompañando las luchas migrantes, estamos acompañando las luchas de los jubilados, de las personas con discapacidad. Tenemos tantos frentes, ¿sí?, que es complicado este momento que estamos transitando. Bueno, sí, pasamos, Adriana. Bueno, no voy a hablar de los ataques a los estudios migratorios, o al campo de los estudios migratorios, o no voy a hablar tanto, en principio porque creo que ustedes los conocen, y en segundo lugar porque al menos en Argentina son menos dramáticos que los ataques al campo de los estudios de género. Pero sí quiero mencionar, ¿no?, que algunas de las cuestiones por las que suelen atacarnos es porque mostramos que la migración es algo estructural, histórico, que responde a las necesidades del capitalismo o electoralistas, como estamos viendo, que no se trata de una invasión. Exponemos las violaciones a los derechos humanos, desafiamos la idea de homogeneidad cultural, cuestionamos los imaginarios y las políticas criminalizantes. En definitiva, lo que hacen nuestros estudios es poner bajo la lupa el pensamiento de Estado del que hablaba Sandra esta mañana. Y bueno, también se crean narrativas tóxicas alrededor de los estudios de migración, sobre todo de quienes estudiamos las migraciones en espacios de tránsito y de destino, ¿no? Yo estuve haciendo una búsqueda y encontré en los medios que se nos suele acusar de antipatrióticos, de globalistas, de promover la inmigración ilegal. En muchos casos se están restringiendo el acceso a la información, a los albergues, incluso a las estadísticas sobre migraciones. Y me parece muy patente, quizás ustedes lo recuerdan, el caso del profesor y activista Scott Warren, ¿sí?, que en Arizona fue detenido y acusado de traficar personas por darle agua a migrantes guatemaltecos en el desierto, ¿sí?, tan solo por darle agua y asistencia porque estaban muriendo. Se lo acusó de tráfico de personas y tuvo que enfrentar un juicio bastante importante. Entonces, lo que creo es que hay evidencia en este momento para sostener que los estudios con perspectiva de género y los estudios migratorios, y más cuando se cruzan estas dos cuestiones, bueno,
estamos en problemas en algunos países y frente a algunos sectores. ¿Me tomo 10 minutos más, Adriana? Sí, en esta segunda parte, en el tiempo que me queda, entonces, porque ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿y cuál es el problema de que la perspectiva de género ya no se trabaje más en los estudios migratorios? Tan importante es, ¿por qué es importante pensar en esta herramienta teórica? Bueno, y para eso lo que se me ocurrió es recordarles o hacer una pequeña síntesis de los grandes aportes que desde los años 70 y especialmente a partir de los 80 empiezan a producir las académicas, sobre todo primero en Estados Unidos y en Europa y luego también en el resto, en América Latina. Bueno, algunos de los principales aportes que han realizado estas pioneras desde este enfoque. Bueno, una de las primeras cuestiones que se identificó o que identificaron estas académicas críticas es que dijeron, oigan, pero cuando revisamos las estadísticas, ¿no? Más o menos desde 1960 y antes, a nivel global, a nivel mundial, ¿sí? El 46% de las personas que migran son mujeres. Ahora se está acercando al 50%. O sea, esto que hablamos de feminización de la migración, ¿no? Que en realidad siempre las mujeres, o al menos desde que se tienen estas estadísticas, sabemos que ocupan cuantitativamente un lugar muy importante. Entonces estas profesoras, investigadoras se preguntaron, bueno, ¿y entonces por qué las teorías que se han propuesto desde la teoría neoclásica de las migraciones para acá están hablando básicamente de migrantes, pero los están pensando como varones? Esa fue una de las primeras preguntas que se hicieron estas investigadoras. ¿Por qué implícitamente en estas teorías el lugar de la mujer siempre aparece como un lugar asociado a un varón o pensada en relación a la reunificación familiar? No se pone acento en su aporte económico. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Parece una pregunta súper importante. ¿Por qué se piensa esta migración femenina como dependiente y subsumida en el movimiento familiar? Bueno, esa fue una pregunta central para empezar a pensar el mundo de las migraciones de las mujeres, ¿no? Porque hasta ese momento se pensaba la migración como algo masculino. Entonces, estos primeros estudios, lo que hicieron fue comenzar a deconstruir esos supuestos androcéntricos que había en esas teorías migratorias dominantes en esos años. Y aparte discutió otra cosa el feminismo en esa época, o los estudios con perspectiva de género. Dijeron, ¿por qué todas estas teorías ponen el acento en la dimensión económica o en las dimensiones económicas? ¿Sí? ¿Acaso las decisiones, los proyectos migratorios no se toman generalmente en el ámbito familiar? ¿Por qué las familias ocupan como espacio de decisión un lugar tan pequeño? Entonces empezaron a pensar en ese ámbito, y ya no en la migración como una decisión individual, sino como una decisión que se toma en un ámbito colectivo, un ámbito, el hogar o la comunidad, que también estas pioneras contribuyeron a pensarlo no como ámbitos armoniosos, sino como ámbitos atravesados también por jerarquías, por conflictos. Entonces empezaron a complejizar muchísimo esas primeras teorías, ¿sí? Hicieron ahí una discusión complejizando todo ese campo. Incorporaron las dimensiones familiares, inauguran el campo del transnacionalismo familiar, los estudios sobre los significados de la maternidad y la familia en contextos migratorios, el análisis de las políticas de migración familiar, es decir, bien, bueno, estamos ahí en el último, ¿no? Empiezan a producir toda una serie de aportes que van más allá de lo mero
estructural o solamente de pensar las migraciones en términos de oferta y demanda económica. Bien, la siguiente, Adriana. Una de las líneas más desarrolladas al interior de los estudios migratorios con perspectiva de género es la que indaga sobre trabajos de cuidado, sobre trabajo reproductivo, sobre estos regímenes transnacionales de cuidado, va a decir Scornia, ¿no? Y ahí estos estudios ponen el acento precisamente en que existe, sí, un segmento laboral en los países del norte global, feminizado, extranjerizado, etnizado, ¿sí?, que claramente había ido a resolver esa crisis de los cuidados, ¿no?, en gran medida cubierta por mujeres migrantes empleadas de forma intensiva en condiciones precarias. Bueno, y desde ahí se derivaron toda una serie de perspectivas que comenzaron a hablar de una economía global del cuidado, que configura relaciones de desigualdad no solo entre personas y entre familias, sino también entre países ricos y países pobres o empobrecidos. Mostraron estos estudios que esa precarización jurídica de estas trabajadoras, es decir, la falta de derechos, ¿sí?, también contribuía enormemente, era muy funcional al capitalismo porque les permitía abaratar costos de la seguridad social, costos del cuidado. Es decir, ahí realmente se gestó ¿cómo decirlo?, un cúmulo de estudios críticos que permitieron ver mucho más allá de la situación de las mujeres migrantes para pensar esas migraciones en relación a todo el contexto internacional. Y más recientemente también los estudios de género dejaron de pensar en la situación de la mujer migrante solo en términos de desigualdad y pasaron también a visibilizar y a poner de relevancia su papel político, su agencia, sus luchas, sus liderazgos en sus comunidades, ¿no? Ahora, hay el campo de los estudios de género en general y el campo de los estudios de género en el campo migratorio es un campo autocrítico, en el buen sentido, ¿sí? Tenemos claro que hemos puesto demasiado énfasis en estudiar las experiencias de las mujeres y de las mujeres heterosexuales, ¿sí?, y eso ha dado lugar a un relativo vacío de conocimiento sobre otros cuerpos, otras subjetividades, otras problemáticas. Y entre ellas hemos estudiado o conocemos menos sobre la situación y las experiencias migratorias de varones, cis, trans, mujeres, diversas cis, trans y todas las identificaciones sexogenéricas desde la perspectiva de género. ¿Qué sabemos sobre sus proyectos migratorios, sobre las dificultades que tienen en el trance, sobre los procesos, sus experiencias laborales en el destino, los procesos de deportación? Sabemos mucho menos, entonces ahí tenemos un gran desafío por delante. Bueno, y ya para ir cerrando, con Sandra hemos trabajado desde la perspectiva de género aquello que llamamos o que se llama régimen global de control migratorio. No me voy a poner a describirlo ahora, está publicado en la revista Estudios Fronterizos y está publicado también en la revista CIDOF de Asuntos Internacionales de España, ¿sí? Pero sí me voy a ir directamente a una de las dimensiones de este régimen de control migratorio, que tiene que ver con el crecimiento y la espectacularización de las deportaciones en los últimos años, ¿sí?, que es uno de sus rasgos más salientes. Algo que sabemos, pero que hemos naturalizado y que no hemos puesto en cuestión, es que, bueno, algo que sabemos, y vuelvo a empezar, algo que sabemos es que no todas las personas migrantes corren o tienen la misma probabilidad de ser deportadas, ¿sí? Que el hecho de tener una mayor o menor probabilidad de ser deportadas tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con
el lugar de donde vienen, con perfiles, con el perfilamiento, ¿sí? que las autoridades van estableciendo, pero poco se ha dicho respecto de que también hay una selectividad en términos de género. Ahí yo cito, sí, aquí, cito un párrafo que escribimos Sandra y yo en la revista, en el artículo que salió en la revista Estudios Fronterizos en 2022, en donde citamos algo que de Génova y Roy señalaron, ¿no?, en 2019. Dicen estos autores: la ley se despliega para señalar y expulsar cuerpos marcados como peligrosos e ingobernables. Estos cuerpos son desproporcionadamente negros y morenos y pobres. Y nosotras decimos, sin embargo, estudios precedentes permiten afirmar que además de negros, marrones y pobres, esos cuerpos encarcelados, detenidos y expulsados son en mayor proporción identificados como masculinos. Y bueno, los números lo confirman, ¿no? De distintos estudios que vienen de distintos contextos se encuentran que entre el 80 y el 90% de las personas deportadas son identificadas como varones. Es decir, podemos decir que hay una, así como hay una feminización de los trabajos de cuidado, por ejemplo, ¿sí?, en el caso de las migrantas, hay una masculinización de las deportaciones. Y esa masculinización de las deportaciones produce consecuencias específicas que han sido muy poco estudiadas desde un enfoque de género. Y entonces ahí hay un campo enorme para trabajar. Por ejemplo, las modalidades de la expulsión o de la deportación también están configuradas por construcciones de género. Recién recordaba déjenme recordar aquí, un trabajo que yo leí que se hizo aquí en Tijuana en 2012 de Adriana López Acle Delgado, que me pareció un trabajo interesantísimo, donde mostraba que el 91% de los deportados en ese momento eran varones. Y que a las mujeres, a niños, niñas y a personas que tenían algún problema de salud, se las expulsaba entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. En cambio, los que no cumplían con esos criterios eran deportados entre las 6 de la tarde y la medianoche, es decir, los varones jóvenes y adultos sanos eran expulsados de noche. Yo leo eso y lo primero que hago es preguntarme, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los varones sanos son expulsados de noche, en los horarios más peligrosos, donde nadie los ve, cuando nadie los ve? Y estamos hablando del 90% de las personas deportadas. No estamos hablando de un grupo minoritario. ¿Por qué? Bueno, si se les ocurre pueden levantar la mano y decir por qué, no hay problema. Pero bueno, ahí ya tenemos varios estudios han realizado sobre todo en Estados Unidos y Europa, y la cito de nuevo a Sandra, que ha trabajado sobre el control de la migración familiar en España. Y estos estudios lo que van a indicar es que en muchas de estas políticas y discursos, de estas políticas migratorias y políticas de deportación y de los criterios que implementan, están pensados bajo una lógica binaria, ¿sí? Las mujeres como vulnerables, los varones como no vulnerables. Las mujeres como aquellas a quienes hay que cuidar y los varones como aquellos de los que tenemos que cuidarnos, ¿no? Como sujetos peligrosos, como sujetos siempre bajo sospechas. Y esos estereotipos, ¿sí?, esas lógicas binarias, atraviesan claramente hasta todas, no solo las políticas, sino hasta los horarios en los que se va a producir y los que se va a decidir en qué momento, cuándo, dónde deportamos a unas y a otros. ¿Sí? Fíjense la importancia que tiene el género, ¿no? Después hay un trabajo de Adriana Jarrín, que ella analizó, por ejemplo, en uno de sus capítulos,
los vuelos de deportación entre España y Ecuador. Y ella muestra claramente cómo la violencia que los agentes aplican sobre mujeres, varones y disidencias es diferente, ¿no? O sea, claramente la violencia es mayor sobre los cuerpos de los varones que sobre los cuerpos de las mujeres. Nuevamente, el género tiene mucho para decirnos al respecto y para tratar de explicar eso. Bueno, las lógicas de las acciones humanitarias también están atravesadas por esas diferenciaciones o estereotipos de género, ¿no? Y para terminar, claramente, algo que desde mi punto de vista requiere seguir trabajando desde el enfoque de género, tiene que ver con los varones que son deportados y qué sucede con ellos. Digo, también tenemos que trabajar sobre las mujeres, tenemos que trabajar qué sucede con las disidencias, pero bueno, yo aquí por una cuestión de tiempo elegí trabajar varones, ¿no? Y pensar qué sucede cuando los varones, los padres, son separados de sus hijos, llevados a sus pueblos de origen, en donde, como decían acá, han dicho en varias ponencias, son tratados como sospechosos, donde dejan de ser buenos proveedores, donde pierden muchas veces el contacto con sus hijos, con sus hijas. ¿Cómo viven esos varones? Bueno, ahí tenemos algunos estudios que dicen, viven esto como masculinidades fallidas, ¿no? Como masculinidades que han perdido su jerarquía, su capacidad de cumplir con esos formatos tradicionales de género. Bueno, y hay muchos ejemplos más para seguir. Yo en todo caso lo que sí quiero es invitarlas a repensar en sus tesis de qué manera la perspectiva de género puede colaborar para desnaturalizar ciertos puntos comunes. Vamos a la última, porque ya la próxima. Bueno, para finalizar, voy a leer y ya con esto termino. Yo tratando un poco de pensar en los desafíos que nos presenta el contexto actual, ¿no? El principal desafío que enfrentamos en la actualidad consiste en resistir los embates que buscan desarticular nuestras agendas de investigación, fortalecer la colaboración entre quienes integramos este campo y continuar consolidando una línea de estudios que permita visibilizar y problematizar los sesgos de género y las lógicas heteronormativas presentes en el campo de los estudios de migración y en particular en los regímenes de control migratoria. Esta tarea, por supuesto, trasciende el ámbito académico. Es además un posicionamiento ético y político, especialmente, bueno, en este contexto signado por discursos y políticas que pretenden deslegitimar toda forma de denuncia sobre las violencias selectivas, inhibir el análisis crítico de los mecanismos que producen sufrimiento social y clausurar el debate en torno a alternativas políticas para quienes hoy son tratados como cuerpos desechables. En este escenario es fundamental, creo yo, seguir ensanchando los márgenes de lo pensable y para ello el enfoque de género es imprescindible. Bueno, muchas gracias. Pues le agradecemos mucho a la profesora Carolina todo este amplio panorama que nos da sobre cómo ha sido la trayectoria de los estudios de género y la importancia que tienen estas distintas vías ahora de investigación también que se abren, ¿no? Actualmente, a partir también del camino que ya se ha recorrido, ¿no? Bueno, vamos entonces, si les parece, a abrir una ronda de preguntas. Podemos pasar el micrófono, si nos apoyan con el micrófono de aquí. Si alguien tiene una pregunta, acá tenemos el micrófono. Les pedimos, recuerden que se presenten y planteen su pregunta, por favor. Adelante, compañera. Buenas tardes, yo soy Gabriela León, estudiante de Relaciones, Gabriela León, estudiante de Relaciones Internacionales quinto semestre. Usted mencionó que muchas veces se crean narrativas tóxicas alrededor de la migración. Como estudiantes, ¿cómo podemos aprender a identificar esas narrativas en el día a día y no reproducirlas en nuestras propias investigaciones o conversaciones diarias? Bien. Buena pregunta.
Aplauso para la pregunta, muy bien. ¿Alguien más por allá? ¿Tiene otra pregunta? ¿Gas? ¿Seguros? Bueno, muy bien. Vamos con esta, sí. Gracias, Gabriela. ¿Cómo no reproducir narrativas tóxicas, no solo en el campo migratorio, sino en general, ¿no? Me parece muy buena pregunta para pensarla en sentido amplio. Bueno, en principio es un aprendizaje, ¿sí? Un aprendizaje, algo que vamos incorporando y nos vamos dando cuenta a medida que vamos profesionalizándonos, trabajando, leyendo bien. ¿Cuáles son esas narrativas tóxicas? Yo creo que si tuviera que sugerir una manera es pensar siempre desde el punto de vista de la persona que, no me gusta la palabra vulnerable, pero que está en condiciones de vulnerabilidad. Tratar de pensar siempre desde ese lugar, ¿sí? Y desde ese lugar tratar de comprender los condicionamientos, ¿no? Luego tenemos palabritas que ya las tenemos incorporadas. Digo, hoy Sandra decía, es difícil sacarnos el pensamiento de Estado de encima, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de, lo primero que se me viene a la mente, migración ilegal, ¿no? Reproducimos migración ilegal, y hay que tener mucho cuidado con la idea de ilegalidad. ¿Qué significa cuando estamos hablando de ilegalidad? Claramente esa es una narrativa tóxica de la migración, ¿no? Doy ejemplos así como para darnos cuenta de ideas, conceptos, términos que tenemos muy arraigados. La idea de segundas generaciones, ¿no? Es segunda generación de migrante. Bueno, depende cómo se lo mire. Yo prefiero decir que es la primera generación del país de destino, es la primera generación de estadounidenses o es la primera generación de argentinos, porque si seguimos pensando a los nacidos en el país de destino, a los nacionales como no nacionales, bueno, les estamos quitando sus derechos de nacionales de alguna manera, o estamos quitándoles su estatus. Entonces, yo diría que es un camino, y no es fácil, qué sé yo, lo reproducimos, incluso quienes ya llevamos tiempo en esto, nos aparecen muchas veces estas narrativas tóxicas, se nos cruzan. Y bueno, hay que hacer una autovigilancia constante a la hora de escribir, ¿no? Hay que leer y releer y decir, bueno, bien, este concepto que estoy utilizando, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿No? Buscar, rastrear esos antecedentes. No hay una respuesta. Es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Dado tu expertise como demógrafa y viendo este contexto específico en el que pues estas narrativas más conservadoras se filtran, ¿no? Nuevamente y están ganando terreno. ¿Qué tanto tiene que ver con estas caídas en las tasas de fecundidad? O sea, es decir, conviene a muchas sociedades que las mujeres regresemos a esos espacios privados, o sea, en ese ámbito privado, o sea, esta lógica de que las mujeres tienen que regresar para que tengan más bebés, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos, pero también en muchas sociedades en el sentido de que o sea, esas mujeres vuelvan a sus roles tradicionales precisamente para que nazcan más bebés que ya no están naciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esas tendencias? Bueno, en principio cada quien tiene que hacer lo que quiera, ¿no? O sea, si quieren tener hijos, tengan, si no quieren, no los tengan, no hay nada para decir ahí. Pero sí se está tejiendo, al menos discursivamente, una relación importante entre la caída de la tasa de fecundidad y la migración. Eso se está imponiendo, incluso en Argentina, ¿no? Aparece como algo que se discute en las redes. De hecho, una política importante, una autoridad importante del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace poco en sus redes sociales, llamó a las familias y a las mujeres a pensar bien si iban o no a tener hijos, hijas, hijes, porque
el único remedio que había ante la falta o ante la caída de la tasa de natalidad era la migración. Y dijo, tengan cuidado porque ustedes están en todos sus derechos a no tener hijos, pero eso implica que van a tener que aguantar, usó una palabra semejante, ¿sí?, unas culturas que no les gustan, con olores que no les gustan, colores que no les gustan, ¿sí?, hasta en un tono amenazante, ¿no? Como, bueno, tengan hijos porque si no van a llegar los migrantes y van a invadir nuestra ciudad. Bueno, ese es el tipo de narrativas tóxicas que hay que atacar y de las que hay que desconfiar siempre. Y es cierto que en este momento, no solo en Argentina, digo en Europa, en Estados Unidos, se está tejiendo esa relación entre natalidad y migración y de una manera muy nociva. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta adicional? Allá, compañero, le podemos pasar el micrófono a él. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Mero Alvarado. Yo soy de la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas. Y ahorita que respondía preguntas me llama la atención que se refieren a narrativas tóxicas, a cuestiones que más que tóxicas yo vería como lógicas. Porque el hecho de que en una nación se dejen de tener hijos quiere decir que va a haber desabasto de mano de obra para sostener a esta nación. Y entonces la migración va a ser el sustituto a estos hijos. Si no, entonces, ¿por qué países europeos ofrecen, digamos, dinero a personas que se vayan a vivir a estos países? Pues porque necesitan mano de obra para que trabajen en estos países. O de lo contrario, la nación desaparece, que es lo que está pasando en muchos pueblos que solamente albergan personas ancianas y que están en riesgo de desaparecer. Bueno, esa es como mi duda. O sea, ¿por qué un hecho lógico o racional tendría que ser algo tóxico o algo señalado como dañino a la hora de pensar en soluciones para una nación? Lo pregunto yo desde mi visión de administrador público, porque a final de cuentas se necesitan personas. Si nos vamos ya a quizás una forma de pensar muy deshumanizada, se necesitan números, y si esos números no van a provenir de dentro de la nación, entonces van a provenir desde fuera de la nación. Otro tema que no me quedó muy claro hace un momento es el de la masculinización de la migración. En algún momento comentaba usted que, perdón, de las deportaciones. De las deportaciones. Correcto, sí, es justo ese. Porque comentaba que a los hombres jóvenes y sanos los sacaban o muy temprano o muy noche cuando estaba oscuro, y a las mujeres en horarios en los que todavía era de día, y creo que cuestionaba el por qué se hacía de esta manera. Y también creo que es una respuesta muy lógica, pues simplemente porque las mujeres son más vulnerables a sufrir ataques pues por parte de un agente externo. En cambio, los hombres, que también son pues vulnerables, si son jóvenes, si son sanos, pues es más fácil para ellos, no sé, disminuir las posibilidades de sufrir, que de todos modos están expuestos. Y el hecho de que el 80 o 90% de los casos de deportación sean masculinos, pues también es muy lógico que lo sean, porque allá en Estados Unidos principalmente, que es de donde más se deportan, pues eso equivale a la población que se expone porque tiene que trabajar, que se expone porque tiene que ir a la construcción, que se expone porque tiene que salir a buscar el sustento de su familia, que son los hombres, y son ellos los que, estando afuera, estas instituciones los capturan y los deportan. Entonces, pues yo creo que ahí también es otra respuesta como lógica a este cuestionamiento que se lanzaba hace un momento. Y bueno, esas son como mis dudas. No me quedó muy claro como su visión respecto al tema de la masculinización de la deportación, pero esos son mis puntos de vista como administrador público, porque a la hora de pensar en los problemas de una sociedad o en los problemas
que va a tener el gobierno para administrar a esta sociedad, bueno, llegan a mí cuestionamientos muy razonables, como el que hacía hace un momento de los migrantes y el hecho de que no se tengan hijos en esa nación, o respuestas muy fáciles de lograr, como el tema de los casos de los hombres deportados. Entonces, pues eso es mi comentario y esas son mis dudas. Gracias. A ver si puedo, Manuel. En principio, Mario. Ay, Mario, perdón, entendí mal, me anoté mal. Mario, en principio, interesantísimo dar tus preguntas y tus reflexiones, y analizarlas también desde una perspectiva de género. Pero no es eso. A ver, por ahí la cuestión de las lógicas, o de a qué llamé tóxico yo y que a ti te parece lógico. Yo consideré tóxica la respuesta de esta autoridad, ¿sí? La consideré tóxica porque ella estaba claramente siendo xenofóbica, ¿sí? Estaba diciendo, tengan hijos porque si no van a venir estos malos migrantes que no nos gusta su cara, no nos gusta cómo se visten, no nos gusta su olor, ¿sí? Entonces, para mí, esa es una intervención que yo denomino tóxica, xenófoba, racista, ¿sí? No sé si es que no se entendió o que vos por ahí pensás de otra manera. Completamente de acuerdo, esa parte no la había captado. Ok, eso es importante. Después, la otra pregunta que hiciste era, o comentario que hiciste, a ver si me acuerdo, era que te parecía lógico que las deportaciones estén masculinizadas. Y había otra cuestión que te parecía lógica que, perdón, se me fue. Y las deportaciones a la noche, eso es lógico en realidad, cuando no se lo piensa desde una perspectiva de género. Lógico cuando no lo pensamos desde un enfoque de género. Cuando lo pensamos desde un enfoque de género, decimos, bueno, no es lógico. ¿Por qué tengo que asumir que los varones pueden ser deportados a la noche y expuestos a peligros? ¿Y por qué no son vulnerables los varones? ¿Por qué no tengo que cuidarlos como a cualquier persona? ¿Sí? ¿Qué representaciones están detrás de las personas y de los gobiernos que escribieron esos criterios? Que asumieron que las mujeres hay que cuidarlas más que los varones, ¿sí? ¿Por qué? Yo quisiera que a todo el mundo se lo cuide de la misma manera. Ese es el espíritu del enfoque de género, ¿sí? Y en segundo lugar, decías que te parecía lógico que fueran más deportados varones, porque ellos son los que salen al espacio público y se exponen más a las redadas, creo que entendí por ahí, ¿no? Pero lo cierto es que las mujeres, las estadísticas lo que dicen es que bien salen a trabajar y tienen tasas de actividad muy altas las mujeres migrantes. Lo que pasa es que hay estereotipos construidos sobre los varones y sobre las mujeres, ¿no? Las mujeres, yo me acuerdo en 2005 cuando entrevistaba a varones peruanos, muy brillantes ellos, ¿no? En el caso de la migración peruana hacia la Argentina, las pioneras fueron las mujeres, ellas migraron antes que los varones. Cuando yo entrevistaba a los varones, les preguntaba, bueno, ¿por qué ellos habían quedado al cuidado de los hijos y de las hijas en Perú y las mujeres habían ido antes? Y una de las cosas que me decían es que a nosotros nos dificulta más conseguir trabajo, porque nos ven como narcos, nos ven como ladrones, nos ven y no nos quieren dar trabajo, ¿sí? Bueno, digamos, ahí tenemos una diferenciación de género que o mejor dicho, un ejemplo contrario al que vos estás mostrando. Pero bueno, ¿por qué? Porque en ese contexto las representaciones se construyen de esa manera. No siempre son lógicas, digamos, o desde una lógica. Yo entiendo que tu lógica, pero la lógica que tratamos de pensar desde los estudios de género es otra. Es precisamente desnaturalizar esa lógica. Decir, bueno, los varones se exponen más porque van a trabajar. ¿Y por qué se exponen más? ¿O por qué
haciendo que tuvieran una mayor tasa de actividad. ¿Por qué? ¿Por qué? Te pregunto por qué. ¿Por qué los varones sí se exponen más en el espacio público? Bueno, precisamente porque en el sistema de género han sido concebidos principalmente como proveedores, ¿sí? Como proveedores. O sea, hay una explicación de género a por qué ellos caminan más, están más en el espacio público y las mujeres en la casa. Porque hay un sistema de género que así lo ha configurado, no es parte de la naturaleza. Y entonces, eso es lo que tratamos de hacer, cuestionar, desnaturalizar esas ideas. Y decimos, bueno, claro, están masculinizados porque hay idearios de género, estereotipos de género detrás, ¿sí?, que explican que los varones se expongan más a ciertos riesgos. Pero bueno, no sé. Te quiero agregar algo que tiene que ver con datos, no con percepciones, digamos. Porque esto que pasa con las deportaciones en Estados Unidos pasa en otros países. O sea, no hay muchos estudios sobre las deportaciones teniendo en cuenta si afecta más a mujeres o a varones. Hay pocos. Los pocos que hay muestran que son mayoritariamente varones los deportados, incluso en países y en nacionalidades donde la mayoría son mujeres. Y Carolina mencionó antes a Adriana Jarrín, que es una antropóloga ecuatoriana que hizo su tesis, que yo dirigí, sobre deportación de ecuatorianos de España a Ecuador, y era la mayoría varones. Y la migración ecuatoriana en España era, en el principio, una migración mayoritariamente femenina. Pero no solo son los más deportados, son también los más detenidos y son los más controlados en el espacio público. Y ahí tiene que ver cómo se piensa a esas personas, cómo piensa la policía, cómo se piensa más como sujetos peligrosos a los varones y a las mujeres como sujetos de protección, ¿no? Esto decía ella, varones, mujeres como sujetos en riesgo y los varones como sujetos de riesgo. Y sobre todo varones de ciertos orígenes nacionales y ciertos perfiles raciales. Y esto no es algo que pensamos, digamos, esto está comprobado por investigaciones. Entonces no solo tiene que ver con el número de migrantes, si hay más varones o si los varones están más en la calle, porque en el caso de España la migración de América Latina es mayoritariamente de mujeres y son las primer eslabón de la cadena migratoria, son las que inician el proyecto migratorio y son las que sostienen la familia no solo en España, sino en origen, y sin embargo hay más deportación de varones de esa nacionalidad. Entonces, pasa lo mismo en las cárceles, Entonces hay que pensarlo desde otro lugar, no de la cuestión numérica o que los varones están más en la calle. Tiene que ver con cómo se piensan los varones y cómo se piensan las mujeres, en este caso la policía, que es la encargada de parar a migrantes y pedir documentación, ¿no?, en la calle, y no solamente, por supuesto, una cuestión de género, sino también un perfilamiento racial. ¿Qué cuerpos son considerados extranjeros? A mí seguro que no me paran en España, ¿no?, porque no me van a considerar extranjera por mi aspecto. Entonces también tiene que ver con todo eso que juega en quién tiene más probabilidades de ser detenido y de ser deportado. Entonces ahí hay como una economía que se configura por cuestiones de género, de raza, los jóvenes seguramente más que los mayores, ¿no? Eso. Perdón, una aclaración. Perdón, Mario, una cuestión. Acabo de estar hablando en el Colmex con demógrafos y esa hipótesis de que la migración va a solucionar los problemas de la baja de natalidad está ya prácticamente descartada, ¿sí? Porque no, por muchas cuestiones. Sí, y yo también añadiría a lo que comentó la profesora Sandra, que tiene que ver mucho con el discurso de securitización y de criminalización, ¿no?, sobre ciertos cuerpos, sobre ciertos perfiles, ¿no? O sea, son ellos, o sea, la construcción discursiva de la amenaza, ¿no? Entonces, desde el discurso político, pues es fácil decir ellos, ellas, ¿no? O sea, ahí, o ciertos grupos, bueno, en este momento en Estados Unidos hasta también son familias, ¿no? Porque
porque tiene que ver con esa construcción de amenaza en términos de pues lo que se quiere o lo que se propone para la sociedad, ¿no? Entonces, el papel que tiene el discurso político en esto pues es fundamental, ¿no? Entonces, es importante que ustedes reconozcan este tipo de cuestiones en su propia formación académica y también en su futuro como profesionistas, ya sea dedicados a estos temas migratorios o a muchos otros asuntos ya en la práctica profesional. Entonces, estas imágenes que mostraba Carolina tienen que ver precisamente con estas cuestiones, ¿no? O sea, es decir, como las prisiones de Bukele, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, es muy claro aquí, o las deportaciones de la Border Patrol, que también pues influyen en esta espectacularización, ¿no? de las detenciones, ¿no? O sea, estamos haciendo esto en nombre de la seguridad, ¿no? Entonces, cuando no importan los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar por aquí porque esto podríamos seguir un buen rato discutiendo sobre esto, pero bueno, estamos llegando ya al final de estas sesiones, esperamos que hayan sido productivas para ustedes. Ha sido muy interesante realizar este congreso, muy satisfactorio también por los debates, las presentaciones, escuchar también lo que se ha avanzado, los retos también para las investigaciones en temas de estudios migratorios. Y bueno, vamos a proceder a la clausura. Le pido al profesor Isaac que venga ahora. No, también puedes mantenerte aquí. Vamos a hacer una clausura por parte de AMEI. El profesor Isaac es el secretario general de AMEI y también le pido que pase también a la profesora Lucet Jiménez, quien es la tesorera de AMEI. Vamos a hacer esta declaración de clausura. Solamente les pido que nos pongamos de pie para hacer la clausura formal. Vamos a cerrar, si es posible, la presentación para poner la de la Feiri aquí, para las fotografías. Vamos hacia allá, Caro, por ahí. Ajá, sí. Hacia aquí, sí. Aquí. Ah, sí, a la profesora Sandra, si puede venir también. Y por parte de la Feiri les pedimos a la profesora Ana Luisa y al profesor Julián que vengan por favor aquí también. Antes, ahí Blanquita nos va a ayudar con las fotografías. Porque bueno, en este momento la directora estaba ocupada, entonces bueno, nos pidió que ahorita en representación de la Feiri también esté el profesor Julián y la profesora Ana Luisa. Pues les agradecemos muchísimo a nombre del comité organizador de este congreso. Pues ha sido realmente un placer, un honor trabajar en conjunto con la UABC como universidad anfitriona de este evento. También pues agradecer todo el esfuerzo de mis compañeros por parte de AMEI, por supuesto al profesor Isaac, que es AMEI, UABC y UMAR. Tiene estas diferentes más, o adelante. Centrados. Ahí estamos. Le agradecemos mucho el esfuerzo al profesor Isaac. También agradecemos mucho a alguien que no pudo estar acompañándonos estos días, pero que trabajó intensamente en este congreso, que es el doctor Alejandro Monjaraz. Por una razón personal no pudo estar aquí presente y lamentamos mucho, pero esperamos que su situación se solucione pronto. Aprovechamos también para agradecer mucho el esfuerzo de nuestra tesorera Lucet en AMEI y por supuesto el esfuerzo de los profesores coordinadores del programa de licenciatura en Ciencia Política, el doctor Julián. Y la doctora Ana Luisa como coordinadora también del programa de Relaciones Internacionales. Tienen porra, tienen sus fans.
Y también de nuestras invitadas, la doctora Carolina y la doctora Sandra, que vinieron desde Argentina para acompañarnos en nuestro congreso. Y bueno, siendo las 6:20 del día 30 de septiembre, damos por concluido este congreso de la Red de Acciones Locales en Materia Migratoria. Muchas gracias por acompañarnos. Con nosotros allá. Ahora les pedimos que vengan aquí adelante para tomarnos una fotografía de clausura oficial, por favor. Y para que salga aquí atrás el logo de la FEIRI. Ok. Les agradecemos también muchísimo a todo el staff de la FEIRI que nos apoyó el día de hoy. Bravo. Sin ustedes no puede ser posible el congreso. Les agradecemos colocarse en la parte de aquí, abajo, para la fotografía oficial de clausura, por favor. A ver. Staff, por favor, vengan. Voluntarios que hicieron posible este congreso, acudan a la toma oficial de la fotografía. Abel, allá tenemos aquí, a Blanquita está tomando fotos. Dale el celular a ella. Dale el celular a Blanquita. Abel, ¿puedes subir, por favor? Y Lady también puede subir, por favor. ¿Con Isaac? A ver, voten allá con Isaac para una selfie. Tú nos dices, Blanquita. Abajo, abajo. ¿No se quiere tomar la foto? El nuevo fútbol americano. Nos indicas, Blanquita. ¿Ahí? Arriba, más arriba. ¿Salemos? ¿Dónde va a ser? No sabemos todavía. Otra vez, otra vez. Nos vemos en Amey Cancún. Los esperamos.